Boa tarde, doutor. Como estás? Bien, gracias a Dios. La clase pasada llegamos a terminar, ¿verdad? Que hablamos de fracturas, hablamos también un poco acerca de las contusiones. Y vamos a terminar esa clase, ¿verdad? ¿No se acuerdan ustedes? Sim, doutor. Eu acho que o senhor finalizou, sim, o senhor disponibilizou o material, tudo certinho para nós já. Ah, sí, sí. Ok, perfecto. Ok, hoy vamos a hablar sobre un tema más corriente, ¿verdad? Un tema que van a ver bastante también en sus prácticas del internado, ¿verdad? Un poco menos frecuente, pero también van a ver, ¿ok? Vamos a estar hablando sobre los amputados, sobre la amputación. Un tema bastante interesante. Bien, entonces vamos al inicio de la clase de hoy. ¿Qué viene a ser entonces la amputación? Primero de todo hay que entender que la amputación se puede dividir de dos maneras. Puede ser de causa primaria o traumática o puede ser secundaria o también llamada quirúrgica. La palabra amputado significa el que está o el que ha sufrido la extirpación de la totalidad de un miembro o segmento. Y luego tenemos la otra definición que sería muñón. ¿Qué significa muñón? Es el segmento del miembro comprendido entre el lugar de la amputación y la articulación más cercana. O sea, el muñón ya sería un segmento que quedó de la amputación. ¿Ok? Esos son los primeros términos que debemos de manejar, debemos de diferenciar. Aquí tenemos una imagen en donde se decide amputar el miembro inferior derecho a nivel más o menos de la articulación de la rodilla. Entonces, una vez amputado se queda el muñón. Más hacia adelante vamos a ver que este muñón debe reunir ciertas características para su buen funcionamiento. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología, existe una proporción de 3 en 1 entre hombres y mujeres. ¿Qué significa eso? Que hay una propensión mayor, o sea, una probabilidad de que el hombre sufra más amputaciones que la mujer, ¿verdad? Las amputaciones ocurren predominantemente en los miembros inferiores, con un 84% versus 16%. Entonces, con eso ya debemos imaginar con las amputaciones del miembro inferior o la amputación del miembro inferior vamos a tener una alteración de la actividad de vida diaria del individuo que ha sufrido una amputación. ¿Verdad? Va a cambiar totalmente su vida porque realmente va a tener que sobrevivir, va a tener que realizar una buena fisioterapia para que pueda adaptarse nuevamente a su prótesis. ¿Ok? El tratamiento final de todo amputado es que realice nuevamente la marcha, ¿verdad? Dependiente del lugar o de la altura de su amputación para que este paciente pueda desarrollar y que pueda desempeñar nuevamente sus actividades de vida diaria. Recuérdense que con la rehabilitación lo que buscamos es devolver lo máximo de funcionabilidad a esa persona, ¿verdad? En los miembros superiores la causa predominantemente es la traumática, perdón, con un 70,4%. Le sigue la causa congénita con un 18%. En miembros inferiores la causa predominante es la vascular con un 69,5%, seguido de las traumáticas con un 22,5%. Entonces, entre las causas de amputación a nivel de miembro inferior tenemos en un 69% de origen vascular, ¿ok? Y con eso ya debemos tener más o menos una idea de las patologías que van a causar las alteraciones vasculares en los miembros inferiores.
principalmente la diabetes mellitus, ¿verdad? Que conlleva muchas amputaciones de los miembros inferiores, ¿verdad? Empezando ahí siempre por la parte más distal de los dedos del pie y después va subiendo, ¿verdad? Bien, los niveles de amputación. Los niveles son los lugares de amputación con el fin de obtener un muñón útil para la colocación de una prótesis. El nivel de amputación tiene que ser lo más distal posible, ya que la función de los muñones se reduce de forma progresiva al subir el nivel de la amputación. Entonces, cuanto más distal sea el muñón, mejor va a ser, ¿ok? Más funcional va a ser, porque cuanto más cerca sea la amputación, más cercana a la línea media del cuerpo va a reducir entonces la capacidad del paciente. Entonces, cuanto más distal sea el muñón, es mejor, ¿verdad? Esto va a cambiar, lógico, si es una amputación de origen traumática, ¿verdad? En donde digamos que el paciente ha sufrido un traumatismo severo a nivel del miembro inferior, una fractura ahí con minuta, con desgarro total ahí de los músculos y obviamente ese miembro se separó y en esos casos es más difícil, ¿verdad? Las amputaciones de extremidad superior entonces se pueden dividir de esta manera, ¿verdad? Se puede amputar realizando la desarticulación del hombro a nivel interescapulotorácica, que es la llamada Littlewood, y desarticulación del hombro. Luego está el nivel de la amputación del brazo, que sería ya un poco más alto. Después está la desarticulación del codo, que se considera más o menos un nivel excelente para la colocación de prótesis por la estructura anatómica misma del codo, ¿verdad? Es más preferible a nivel del codo, entonces la desarticulación. Luego tenemos la amputación del antebrazo, que son preferibles la amputación, la unión de los tercios medio y distal del antebrazo. Luego tenemos las amputaciones de la muñeca, que serían las transcarpianas o también la desarticulación, preferibles a comparación nivel del antebrazo. Y luego tenemos la amputación de los dedos y esto lo va a determinar el nivel de la lesión. Entonces tenemos ahí hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y dedos. Siempre la desarticulación es más propicio, ¿ok? Porque la articulación en muchas de las veces por su conformación anatómica le da una preferencia ahí a la funcionabilidad. Ok, es un poco más fácil, ¿verdad? Que agarrar y amputar, por ejemplo, el tercio medio de un hueso largo. Mucho más difícil, ¿verdad? Porque se tiene que reinsertar esas musculaturas, se tiene que formar un buen muñón y obviamente va a tener también más complicaciones, ¿ok? Luego tenemos la amputación en los miembros inferiores y debemos de entender que el miembro inferior, perdón, va a cumplir algunos papeles muy importantes, ¿verdad? Sabemos que los miembros inferiores brindan soporte al resto del cuerpo, realizando una función de apoyo en carga. También va a proporcionar un control de la fuerza de gravedad y también permite la bipedestación, que sería también o sea, también permite la deambulación y la locomoción. Entonces, cuando haya amputación a nivel del miembro inferior, lógicamente es un poco más difícil la idea de tratar, ¿verdad? Justamente porque cumple estas funciones primordiales para la bipedestación y la deambulación del paciente, ¿ok? Bien, los niveles entonces de amputación a nivel del miembro inferior empieza ahí con la desarticulación de cadera, la transfemoral, la desarticulación de rodilla, la transtibial, la transmaleolar o de Lyme, que acá no está fijado en nuestra imagen, pero es más o menos a este nivel, entre la articulación del hueso del astragal con el calcáneo. Entonces eso sería la amputación de Syme. Luego tenemos la tarso-metatarsiana o también llamado del inflam. Acá podemos observar, ¿ok? En este nivel es donde se articula el metatarso con los huesos del metatarso, ¿ok? Y tenemos también la amputación transmetatarsiano o de Chopard, que es un poco más arriba, ¿ok? Entonces esos son los niveles de amputación a nivel del miembro inferior. Acá vemos una imagen
donde nos muestra los lugares exactos donde se hacen las amputaciones. Tenemos en la extremidad superior, nivel del hombro, codo y a nivel de la mano. En esta otra, en la imagen, o sea, la mitad del cuerpo, lado izquierdo, vamos a tener la interescapulotorácica, la transhumeral, la transradial y la desarticulación de muñeca. Todos ellos tienen nombres diferentes, ¿ok? Acá tenemos el lado derecho, la amputación a nivel del miembro inferior. Tenemos la desarticulación de cadera, de rodilla, de tobillo y también del pie. Del lado izquierdo, las subclasificaciones, ¿verdad? La hemipelvitomía, la transfemoral, la transtibial y también la de Saime que vimos en la imagen anterior, ¿ok? Resumiendo, las más frecuentes van a ser a nivel del miembro inferior, pueden producirse de una forma más frecuente a nivel de la rodilla, que sería la desarticulación de la rodilla, puede ser transtibial también, y la transfemoral. Estos son los tipos de amputación más frecuentes que van a ver en el miembro inferior. ¿Okay? Bueno, las amputaciones ellas tienen clasificaciones, se pueden clasificar en amputaciones cerradas, ¿ok? Entonces la amputación cerrada significa, ¿verdad? Que esa amputación va a ser o se va a cerrar completamente, se va a tener entonces un manguito de tipo neumático. El nivel, en cuanto al nivel de amputación, debe hacerse a través de los tejidos que van a tener una cicatrización, una buena cicatrización, ¿ok? Los colgajos cutáneos deben cubrir el muñón, como pueden observar en esta imagen, con la piel móvil, buena, ¿ok? Y también la sensibilidad se tiene que comprobar que sea normal. Y los músculos se seccionan justo por debajo del nivel deseado de la sección del hueso. Se deja un poquito más extenso ahí los músculos, se secciona un poco más por debajo de la amputación para que estos puedan volver a reinsertarse y para que tengan una inserción firme a la hora de producir los movimientos. En cuanto a los nervios, deben ser aislados a nivel de la sección del hueso. Los vasos sanguíneos también, los grandes vasos deben aislarse y ligarse 2 veces de forma individual. Y los huesos resecar las prominencias óseas. El drenaje generalmente se retira de 48 a 72 horas después de la cirugía. Acá vemos una amputación de tipo supracondilia. Las variaciones que podemos ver en cuanto al proceso de amputación. ¿Ok? Y están las amputaciones abiertas, las que vamos a dejar abiertas, ¿ok? Justamente por, la, por el problema ahí de la infección, ¿ok? Entonces la piel no se cierra sobre el extremo del muñón. El propósito principal que sería es evitar o eliminar la infección de manera que finalmente pueda cerrarse el muñón sin comprometer la herida. Se indican las infecciones y en las heridas traumáticas graves con destrucción extensa del tejido y gran contaminación por material extraño. Entonces las amputaciones que tuvieron ahí contacto con algún material extraño, ya sea arena o cualquier material que esté fuera ahí del organismo, vamos a dejar la amputación abierta, ¿ok? Habitualmente los drenajes también se retiran las 48 horas y las suturas dentro de 10 a 14 días. Luego, lógicamente, esto tiene que tener un cuidado especial, se tiene que observar la herida si no supura, si no tiene signos de inflamación, si no tiene signos de necrosis, todo eso hay que evaluar en estos tipos de heridas, ¿ok? Y después tenemos las causas de enfermedad vascular periférica, ¿verdad? La mayoría de las amputaciones se realizan por una enfermedad vascular periférica, ya sea de origen arteriosclerótica o por diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces ahí vemos un pie totalmente gangrenoso, ya está ya prácticamente necrosado y esto se debe informar, se debe llamar al cirujano para que pueda realizar la amputación de este miembro, ¿verdad?
Entonces, el cirujano traumatólogo va a decidir a qué nivel va a amputar la pierna, ¿no? Algunas veces también entra ahí el cirujano vascular para, para auxiliar o también para realizar la amputación. Y generalmente se ve el proceso necrótico y los lugares que ya están también con probable foco de infección. Entonces, siempre de arriba de esta necrosis se va a amputar un poco más, o sea, un poco más arriba de la necrosis. Se va a mantener bien alejado, ¿ok? Entonces, por más que sea más distal la necrosis, siempre se trata de amputar más hacia arriba, ¿ok? La gangrena o miembro producida por arteriosclerosis suele ser más difícil de tratar en presencia de diabetes mellitus porque los tejidos cicatrizan más y son más susceptibles a la infección. Entonces ahí tenemos el gran problema del diabetes mellitus que va a causar una neuropatía y también una vasculopatía, alterando entonces el proceso de cicatrización de los tejidos amputados. Entonces hay que tener un doble cuidado con estos pacientes, tener un control exclusivo ahí, observar la herida, después del postoperatorio hay que mirar, ¿ok? También las causas de amputación son las lesiones, que son la segunda indicación más frecuente de amputación. Una lesión de tipo aguda es una indicación cuando el aporte de sangre está destruido de forma irreparable, quemaduras térmicas o eléctricas por congelación. Entonces también acá vemos una imagen en donde hubo una lesión extensa y también ha destruido gran parte de los vasos sanguíneos. Entonces de esa manera vamos a tener también un aporte inadecuado, obviamente, del riego sanguíneo en este miembro. Entonces se opta por la amputación. Luego tenemos las causas infecciosas, como pueden observar ahí en esta imagen, que puede clasificarse tanto en algunas infecciones agudas o crónicas que no responden al tratamiento médico o quirúrgico. Entonces, estos son aquellos pacientes que probablemente caminan a una sepsis, ¿verdad? Se trata ahí con el combo de antibióticos, pero no responde, entonces se instala nuevamente ahí nuestro germen más común ahí y se forma la gangrena gaseosa fulminante. Con eso puede proliferar una osteomelitis y también una fractura infectada, ¿ok? Entonces en esos casos no hay que hacer, ¿verdad? Hay que recurrir infelizmente a la amputación. También están los tumores, indicados en tumores malignos sin signos de diseminación metastásica, o sea, aquellos tumores en donde no haya diseminación metastásica. El objetivo de la amputación es resecar la neoplasia maligna antes que pueda metastazar, ¿ok? El nivel de amputación debe ser lo suficiente proximal para la recibida local del tumor. Que ahí están los tumores más frecuentes, que serían los osteosarcoma y el sarcoma de partes blandas. Entonces, generalmente estos tumores, si no tienen metástasis, se opta ahí por la amputación, ¿ok? Acá vemos un tumor exofilítico de 18 por 20 centímetros de la rodilla derecha y también tiene algunos nódulos eritematoso-violáceos adyacentes a la lesión principal. Entonces vemos ahí primeramente el tumor y algunos nódulos adyacentes. Entonces en estos casos también se opta por una amputación antes que este tumor pueda hacer metástasis, ¿ok? Y luego tenemos las lesiones nerviosas, en donde va a concurrir con la aparición de úlceras tróficas en un miembro sin sensibilidad. En los parapléjicos y tetraplégicos la amputación realmente está indicada, ¿ok? Caemos en nuestro cuadrito acá, tenemos las diabetes con sus alteraciones, ¿verdad? Que sería la angiopatía diabética y también la neuropatía diabética. Y consecuencia de eso se puede causar, ¿verdad? A través de la angiopatía, la necrosis, que ya vimos en la imagen anterior, y por la neuropatía puede aparecer la úlcera trófica, ¿ok? Entonces ambos van a llevar a una infección y esa infección, si es que no se controla a tiempo, va a una amputación.
Y hay varios pacientes que realmente llegan en nuestras manos ya con algún tipo de isquemia, de hipoxia o hasta mismo una necrosis ya, ¿verdad? En esos casos, sí o sí hay que amputar, ¿ok? Se ve mucho también en pacientes que viven por las calles, ¿verdad? Aquellos mendigos que tienen algún tipo de infección, ¿verdad? En el pie, que andan descalzos, ¿verdad? Tuvieron infección en el pie, llegan al hospital ya con una infección exagerada y en esos casos se opta por la amputación. Bien, hablando un poco acerca del tratamiento, el tratamiento de las amputaciones, ellas se van a dividir en tres fases, ¿verdad? Tenemos la fase preoperatorio o tratamiento preoperatorio, tenemos el tratamiento preprotésico y por último el tratamiento protésico. Si es a nivel del miembro inferior, el- el- la función principal es llegar a realizar, el objetivo principal es llegar a realizar la marcha, ¿verdad? Con una órtesis definitiva. Que vamos a ver al transcurso de la clase que vamos a tener dos tipos de órtesis, ¿ok? Bien, ¿cómo se realiza el preoperatorio, verdad? Se busca mantener los rangos de movimiento articular y una postura adecuada de los miembros inferiores, al igual que lograr el fortalecimiento de los músculos residuales y reentrenar la marcha. Entonces, en un primer momento se trata de mantener los rangos articulares, también la fuerza muscular, para que podamos entrenar ya a ese miembro que va a ser amputado. En la evaluación primaria se incluyen los arcos de movilidad articular, la fuerza muscular, tanto de la extremidad afectada como la que no esté comprometida, desempeño en las actividades cotidianas y para el autocuidado. Entonces, ambos miembros, si es una amputación prevista para el miembro inferior, ya sea derecho o izquierdo, ambos miembros deben ser entrenados para que tengan fuerza muscular, ¿ok? Porque el miembro que va a quedar del lado sano también debe tener una fuerza para aguantar el peso corporal, ¿ok? Y ahí tenemos varios ejercicios que el paciente puede realizar, principalmente a nivel del miembro inferior, ¿verdad? Se puede trabajar ahí el grupo muscular de los glúteos, isquiotibiales, cuádriceps, aductores, aductores, ¿ok? Siempre con el objetivo de mejorar la fuerza ahí del paciente, ¿ok? Luego tenemos el tratamiento preprotésico. Todo amputado debe comenzar a movilizarse después de las 48 horas de la intervención quirúrgica, siempre y cuando no existan complicaciones. Entonces el amputado generalmente ya debe empezar su tratamiento, su movilización después de las 48 horas de la cirugía. Esto es muy importante para que se pueda evitar problemas futuros, ¿verdad? Problemas a nivel del miembro, ¿ok? Entonces con estas movilizaciones se puede controlar el dolor, podemos aumentar la capacidad de cicatrización, ¿verdad? Una cicatrización adecuada. Se puede preservar los arcos de movilidad, principalmente si es miembro inferior, se trabaja con movilidad a nivel de cadera, ¿verdad? Porque recuérdense que la amputación también le va a llevar al paciente a una inmovilidad, entonces ya trabajando en la parte preventiva. Evitar contracturas del muñón, muy importante. Recuérdense que el muñón también va a tener músculos que se van a reinsertar ahí, entonces estos músculos pueden contracturarse fácilmente si no se elongan de manera adecuada, ¿ok? Mantener y recuperar la fuerza muscular del tronco y de los miembros. Sí o sí se debe de tratar al paciente como un todo. ¿Qué significa eso? Que debemos entonces de prescribir los ejercicios a todo el miembro. Miembro superior, miembro inferior, miembros, perdón, musculatura a nivel de la pared abdominal, de la espalda. ¿Ok? Entonces toda la musculatura se debe trabajar porque el paciente va a necesitar la fuerza de todo, prácticamente de todo el cuerpo, ¿verdad? En cuanto a la posición del muñón, se debe mantener una posición que permita la colocación de la prótesis, evitar contracturas musculares manteniéndolo extendido cuando el paciente esté acostado y con ejercicios de movilidad para mantener un buen tono muscular.
El muslo debe estar extendido sobre la cama, así como pueden observar en esta imagen. ¿Ok? El muslo debe estar junto al muslo opuesto, del lado opuesto. Y si el muñón está debajo de la rodilla, este debe estar extendido la mayor parte del tiempo. ¿Ok? Entonces, si tenemos ahí un muñón que está o una amputación que se decidió hacer debajo de la rodilla, entonces esta extremidad debe estar extendida. ¿Ok? O sea, lo que sobró ahí de la pierna debe estar extendida. Acá vemos en esta imagen la posición ideal que debe mantener el postoperado o postamputado, ¿verdad? Entre los cuidados posturales también se cita ahí posturas ideales que se deben mantener para evitar complicaciones. Por ejemplo, no dejar el muñón colgado en el borde de la cama. Recuérdense que el muñón en sus primeras semanas debe estar inmovilizado, ¿verdad? Debe tener un vendaje y esto no debe sufrir atritos. Que si sufre atritos vamos a tener complicaciones, ¿ok? No sentar con el muñón flexionado. Recuérdense que un postoperatorio debe tener sus cuidados, ¿verdad? Debemos mejorar ahí el retorno venoso. Por esa razón se indica que el muñón esté siempre extendido en su totalidad, ¿ok? No apoyar el muñón en el mango del bastón, ¿verdad? Nos muestra ahí una imagen del paciente, aunque ustedes no crean, hay pacientes que hacen este tipo de movimientos, ¿verdad? La cicatriz no debe soportar peso y también cambios de posiciones. ¿Qué significa eso? Que yo no debo presionar todavía ese muñón, ¿ok? En el postoperatorio, ¿ok? El sentado correcto, ¿verdad? Se debe emplear en una plataforma prolongada después de la amputación transtibial. Esto contrarresta la hinchazón de la extremidad residual. Entonces, vemos ahí una plataforma prolongada. Esto generalmente tiene alguna silla de ruedas, trae consigo. Entonces, si dejamos al paciente en esta posición, vamos a tener un retorno venoso favorecido y esto va a evitar entonces el hinchazón de la extremidad residual. ¿Ok? Acá como muestra este dibujito, ¿verdad? Vemos el muñón y vemos que hay una plataforma prolongada que sale ahí de la silla de ruedas. ¿Ok? Bien, en cuanto al vendaje del muñón, se realiza en el postoperatorio inmediato. Evita el edema para darle la forma cónica adecuada al muñón. Si no se hace, el muñón se inflama y ocasiona dolor. Entonces, inmediatamente del postoperatorio, entonces ya se empieza el vendaje del muñón. El vendaje del muñón es muy importante justamente para evitar un edema exagerado, ahí una inflamación, ¿ok? Y también para evitar la aparición del dolor. Si no se aplica correctamente, se retardará el proceso normal de cicatrización de la herida, se forman rollos de tejido graso que genera dolor, prolonga el proceso de rehabilitación. Entonces, si es que no se realiza el vendaje, va a aparecer todo esto, ¿verdad? Va a aparecer los rollos de tejido graso, ¿ok? Ese muñón se va a hinchar, va a tener dolor y va a ser un problema, ¿ok? La éstasis venosa se logra realizando una gradiente de presión adecuado. ¿Qué significa eso? Que debemos de realizar una presión ligera al momento de realizar, ¿verdad?, el muñón o el vendaje en el muñón. ¿Ok? Adecuar la forma del muñón, prevenir contracturas, proteger la piel y disminuir sensación de miembro fantasma. El miembro fantasma es una entidad que aparece, ¿verdad?, después que el paciente haya amputado, ¿verdad? Prácticamente un dolor fantasma, también se le puede decir, que aparece prácticamente en la región que ya no está, ¿verdad? El paciente te va a decir, yo tengo dolor en la punta del dedo, pero él ya no tiene el dedo, ¿verdad? Se amputó. En algunos pacientes es más severo y otros pacientes no tanto, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces los amputados tienen este dolor fantasma, ¿ok? Y hasta inclusive toman analgésicos para su tratamiento, ¿ok? Acá vemos el vendaje del muslo.
el paciente debe estar de pie, ¿verdad? O si no, acostado sobre el lado sano, y durante todo el proceso de vendaje la extremidad debe estar en extensión completa. Nuevamente, ahí está el muñón. Vemos que el muñón debe estar en extensión. Se inicia el vendaje por arriba del ingle, ¿ok? En esta región. Y después, posteriormente, se baja sobre la cara anterior del muslo, ¿ok? Y después se va a dirigir hacia atrás del pliegue. De esta forma, entonces, se hace ahí el primer plano de vendaje para poder enrollar al muñón restante, ¿verdad? Y después se realiza el vendaje, ¿verdad? Entonces con una mano se sostiene la venda a nivel del ingle y en el pliegue del glúteo con la otra se hace otra vuelta de la misma manera, pero otra vez pasando sobre la parte externa del muñón para cubrir todo el terminal. ¿Ok? Es más o menos una ida, se va hacia atrás y vuelve hacia adelante. ¿Ok? Una vez que se haya esto, que se haga esto, ¿verdad? Se vuelve a fijar, ¿verdad? Dando vueltas verticales con la misma venda, como pueden observar, dando vueltas horizontales alrededor del muñón a nivel de la ingle, yendo de adentro hacia afuera. Entonces empieza de adentro hacia afuera, ¿ok? De adentro hacia afuera. Y se va dando vueltas, ¿ok? Cuando se haya fijado bien las vueltas verticales, que serían estas vueltas, se procede a vendar el muñón hacia abajo en forma oblicua hasta llegar a la punta del muñón y volver hacia arriba. Entonces, primeramente se inicia de forma vertical hacia arriba y después de forma oblicua hacia abajo. De esa manera se va a vendar el muñón, ¿ok? Bien, es importante de que no formen arrugas o pliegues el vendaje. El vendaje debe estar apretado moderadamente sobre todo el muñón, evitando ligar las raíces del muñón para que no impida la circulación. Entonces, eh, el muñón, o sea, el vendaje se debe hacer con cierta presión, ¿ok? Y posteriormente, después de realizar el vendaje, siempre se debe observar ahí la circulación, ¿ok? Masaje del muñón, también se puede realizar algunos masajes de esa manera. Entonces se puede realizar con las puntas de los dedos de toda la mano, ayuda a la desensibilización del muñón y alivia el miembro fantasma. Recuérdense que después del postoperatorio, este muñón, ¿cómo va a estar? Va a estar bien sensible, ¿verdad? Va a tener una sensibilidad aumentada ahí. Entonces va a tener un poco de dolor. Para que esto pueda ir pasando con el tiempo, se debe hacer la desensibilización con la punta de las manos, perdón, con la punta de los dedos. Entonces se trata de pasar la punta de los dedos, ok, de arriba hacia abajo, siempre tratando de ir de abajo hacia arriba, perdón. Entonces se hace de abajo hacia arriba para ir con el retorno venoso, ¿verdad? De esa forma vamos a tratar de desensibilizar al muñón. Previene o elimina la formación de adherencias a planos profundos, ayuda a la conformación del muñón y facilita la circulación. La técnica es el amasamiento superficial y profundo. También otra cosa que hay que entender es que el muñón debe tener una forma medio cónica, ¿verdad? Debe tener una forma cónica para que se pueda adaptar después a la prótesis que va a ser primeramente provisoria y después permanente, ¿ok? Bien, ahí tenemos los ejercicios para pacientes con amputación por arriba de la rodilla, que sería la supracondilia. Se hacen los movimientos de flexión, de extensión, también se realiza la flexibilización del miembro inferior opuesto a la amputación, ¿ok? De esta manera entonces se hace los ejercicios, ¿ok? Se puede realizar acostado boca abajo. Acá tenemos un ejemplo de cómo se pueden elongar también los músculos ahí del iliopsoas que frecuentemente se contracturan en los pacientes con amputación. Entonces se puede estirar bien la cadera y así vamos a elongar también los músculos flexores, ¿ok? También se puede realizar la extensión. Esto ya sería ayuda con la ayuda ya del terapeuta, ¿ok? Para estar extendiendo los músculos isquiotibiales.
Se puede apoyar, ¿verdad?, con la ayuda de otra persona, o poniendo el muñón por arriba del hombro, entonces ahí también se puede realizar las elongaciones, ¿ok? Podemos pedir al paciente que pueda realizar la aducción del pie, ¿verdad?, apoyando la espalda en una pared, obviamente. Colocar el muñón sobre un taburete. Esto sí hay que indicar al paciente. Hay que indicar que realice el estiramiento correcto, y también cuando él apoya el muñón sobre el taburete va a estar también estimulando la desensibilización. De esta manera se va dando forma al muñón para que pueda también adaptarse a la prótesis permanente, ¿ok? Bueno, ahí están las variaciones también de los ejercicios que el paciente puede realizar. Siempre recuérdense que estos ejercicios que le pasé son en pacientes con amputación por debajo de la articulación de la rodilla, ¿ok? Bien, entramos en el tratamiento protésico, o sea, cuando vamos a iniciar ahí con las órtesis, ¿ok? Con las prótesis, ¿verdad? Primeramente se empieza con las prótesis provisionales. Entre la cuarta y sexta semana, después de realizar la intervención quirúrgica, se coloca entonces el paciente en una prótesis provisional o también llamada rehabilitadora, y es llevado a las a las paralelas, observándose la postura, el equilibrio y la estabilidad. Es lo que se realiza acá, ¿verdad? Se pone una prótesis provisional. Esta prótesis puede ser hecha de madera, y en un primer momento se pone un yeso ahí en el muñón y se instala con la prótesis provisoria, ¿ok? Acá ya vemos esta imagen, no corresponde, ¿verdad? Esto ya es una prótesis prácticamente en su fase, una prótesis ya que va a utilizar el paciente, ¿verdad? Sin embargo, la prótesis provisional es un poco diferente. Bien, ¿cuál va a ser el entrenamiento con la prótesis provisional? Sería la de permanecer en bipedestación, transferencia de peso, utilizar muñón para mover prótesis, establecer padrón de marcha, reducir edema postoperatorio y también vencer las contracturas. Y luego tenemos las prótesis definitivas. Ok, esto es cuando ya el paciente pasa a la siguiente fase, ¿verdad? Se debe reevaluar cómo está la marcha, la fuerza, cómo está la sensibilidad, ok, todo eso debemos de definir primero antes de pasar a la prótesis definitiva. Entonces, una vez logrados los objetivos anteriores, se coloca la prótesis definitiva, iniciándose la fase final de la rehabilitación hasta su reincorporación social o laboral. A medida que el paciente adquiere confianza y destreza con el uso de la prótesis, se va incorporando movimientos y actividades más complejas hasta alcanzar un nivel de actividad adecuado a su edad. Tenemos ahí entonces las prótesis para miembro superior y las prótesis para miembro inferior. Bien, ahí vemos los distintos tipos de prótesis que se puede realizar, que se puede utilizar, ¿verdad? Tenemos ahí las prótesis a nivel de las falanges, ¿verdad? Tenemos las que son fabricadas así mismo como la anatomía, ¿verdad? Nos da ya casi una imagen más semejante al miembro perdido, ¿verdad? Que son los prótesis de tipo mitón, ¿ok? Tenemos las prótesis funcionales que ya vienen acoplados a ciertos artefactos que van a ayudar al paciente a hacer ciertas actividades, ¿verdad? Tenemos las prótesis para la amputación del hombro. Aquí vemos una prótesis de hombro completo, en donde esto se encaja nada más al tórax del paciente y se queda prácticamente sostenido a través de algunas sujeciones, ¿no? Acá tenemos la prótesis para amputación transmetatarsiana, las para transtibiales, ¿ok? Son varios tipos de prótesis. De férula antequino, ahí tenemos la prótesis femoral con el dibujo exoesquelético, ¿ok? Son varios
tipos de acuerdo al lugar, ¿verdad? De la amputación, al nivel de la amputación, mejor dicho. Ok, y hasta ahí nuestra clase. ¿Tienen una duda, una pregunta? ¿Están todavía ahí? Sim, doutor, estamos aqui. Tá, acho que tá tudo certo, doutor. Ok,